La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La más común es la diabetes tipo 2, que generalmente se da en adultos. Existen 4 tipos: diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y tipos específicos derivados de otras causas. La diabetes tipo 1, la edad de presentación se suele dar en jóvenes menores de 40 años. Los síntomas al diagnóstico van a ser la hiperglucemia, en el cual se va a encontrar aliento con olor a fruta, estar muy sediento o tener la boca seca, visión borrosa y piel seca. La causa va a ser debido a la destrucción de células B mediada por anticuerpos. El peso va a ser normal, no va a haber variación. La historia familiar va a tener una importancia del 10% y la presencia de anticuerpos se da un 90%. El péptido C, insulina endógena, va a ser bajo. En la diabetes tipo 2, la edad de presentación se suele dar en adultos. Los síntomas va a haber síntomas de hiperglucemia en el examen de rutina. La causa va a ser la disfunción de células B, es decir, va a haber una resistencia a la insulina. El peso se va a evidenciar sobrepeso u obesidad. La historia familiar va a tener una relevancia del 90% y no va a presentar presencia de anticuerpos. El péptido C en la insulina endógena puede ser normal o alto. Entonces, básicamente, la diabetes tipo 1 va a ser una enfermedad autoinmune, el cual va a haber una destrucción de las células B pancreáticas y va a estar mediada por anticuerpos. Por otro lado, la diabetes tipo 2 va a ser una disfunción de las células B pancreáticas que van a producir una resistencia a la insulina. Para el diagnóstico se va a usar algunos parámetros como la glucosa en ayunas, el cual va a ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, la glucosa a las 2 horas después de 75 gramos de glucosa anhidra mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, glucosa al azar con síntomas, es decir, las 4P, que van a incluir la polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. Este va a ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Es el único que no requiere repetición al próximo día y es el único que requiere sin más apoyo. La edad va a ser mayor o igual a 6.5. Debe ser con un método validado y estandarizado. Se recomienda para el seguimiento, más no para el diagnóstico. 2 criterios positivos, que son 2 pruebas, para una muestra el mismo día, también dan el diagnóstico. Otro método es el INR, donde mide la coagulación. Es importante recordar que el monitoreo continuo no debe basarse solo en la glicosilada. Y en la prediabetes, ¿qué parámetros necesito? Para esto voy a usar glucosa en ayunas, el cual va a ser de 100 a 125 miligramos por decilitro. La glucosa a las 2 horas después de 75 gramos de glucosa anhidra, de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glicosilada, 5.7 a 6.4%. Prediabetes se puede manejar con la metformina. Vamos a revisar un caso clínico. Dice que un paciente varón de 46 años acude a consulta por baja de peso de 9 kilogramos en el último mes. Además, refiere no haber variado su dieta en el último mes y haber realizado deporte los fines de semana. Al examen, presión arterial 130 sobre 80, es obeso y presenta acantosis nícrica. Como sabemos, la acantosis nícrica es una afección cutánea, el cual va a evidenciarse áreas oscuras y aterciopeladas en pliegues y dobleces del cuerpo. Eso generalmente se va a observar en pacientes obesos o con diabetes. También puede evidenciar un tumor canceroso en algún órgano interno. Este signo podría demostrar, por ejemplo, una neoplasia gástrica o hepática. Entonces, por ejemplo, en un paciente joven, no hipertenso, no obeso, podemos plantear como diagnóstico presuntivo una neoplasia, ¿no?, maligna.
En el laboratorio, la glucosa basal fue de 220 miligramos por decilitro, la hemoglobina glicosilada 8%, colesterol total 250 miligramos por decilitro. En este caso, el colesterol va a estar alto, ya que lo normal va a ser entre 160 y 189 miligramos por decilitro. En este caso, el diagnóstico presuntivo va a ser la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos resultados de la misma muestra de sangre, que va a ser la glucosa y la glicosilada. Estos no necesariamente tienen que tener la misma prueba. Por ejemplo, en la mañana me puedo pedir glucosa y glicosilada. Si ambos dan para el diagnóstico, son suficientes. Para el tratamiento de los síntomas de la hiperglucemia, en este paciente la mejor opción va a ser la biguanidas, que es la única sobreviviente va a ser la metformina. La metformina disminuye la gluconeogénesis, mejora la captación periférica de glucosa en el músculo, disminuye la absorción intestinal de glucosa a nivel del ilion. A la larga va a evitar la absorción de la vitamina B12 y es por esto que va a dar anemia megaloblástica. Es importante dosar anualmente la vitamina B12 en pacientes con tratamiento con metformina. El número en promedio de glicosilada que baja en 3 meses va a ser de 1.5 a 2%. Los efectos adversos a nivel gastrointestinal va a producir dispepsia, la anemia megaloblástica, por lo que se tiene que dosar la vitamina B12 anualmente en un paciente con uso crónico. Va a producir acidosis láctica, el cual es raro, solo se observa en 2% de los pacientes. Esto se da por la alteración del metabolismo mitocondrial, sobre todo en pacientes que tengan falla renal hepática o en sepsis. Para pacientes que se van a realizar un examen por tomografía con contraste, se debe suspender la metformina 2 días antes y reiniciar 2 días después. En las contraindicaciones, la creatinina, cuando está mayor o igual a 1.5 miligramos por decilitro, puede inducir hipoglicemia o acidosis láctica. En falla hepática, en enfermedad cardíaca, en acidosis metabólica, infección severa, en hipoxia, en pacientes con estado de anaerobiosis junto con el tratamiento de metformina induce acidosis láctica por incremento de la fermentación láctica por lactato deshidrogenasa. El uso de contraste iodado, la metformina más el contraste iodado va a producir acidosis láctica. Es por ello que se debe suspender metformina 2 días antes y reiniciar 2 días después. La metformina se usa para el manejo en la primera línea, es bueno, bonito y barato. Tener en cuenta el nivel de glucemia y la hemoglobina glicosilada, también las contraindicaciones. La dosis objetivo es 850 miligramos vía oral 2 veces por día, que es la dosis usual. En pacientes sensibles a efectos digestivos se le suele dar 500 miligramos una vez al día por una semana. Luego 500 miligramos 2 veces al día por una semana. Posteriormente 850 miligramos 2 veces al día, que es la dosis plena, hasta llegar a 1000 miligramos 2 veces al día. En pacientes resistentes, lo más frecuente es comenzar con 850 miligramos 2 veces al día. Esto se debe tomar después del desayuno y después del almuerzo. La dosis máxima es de 2500 miligramos al día. En intolerancia se debe dar dosis de manera progresiva. Es importante recalcar que la metformina, aparte de tener beneficios a nivel económico, en lo que es efectiva, segura, también va a reducir el riesgo cardiovascular y la muerte. En general, los objetivos del tratamiento va a ser la disminución de la hemoglobina glicosilada que sea menor a 7%, la glucosa preprandial de 80 a 130 miligramos por decilitro, la glucosa postprandial a las 2 horas menor a 180 miligramos por decilitro. Al paciente se le cita de manera semanal al inicio y se debe monitorizar la glucosa basal para verificar el cumplimiento del tratamiento. Luego, a los 3 meses, se debe ver la hemoglobina
glicosilada, que deben ser menor a 7%, la glucosa preprandial no menos de 100, mientras más bajo, más riesgo de hipoglicemia. La glicosilada nos va a dar un buen parámetro para el control. ¿Pero qué es la glucosa glicosilada? Es el promedio de medición de glucosa en el día por 120 días. Ahora veremos otro caso clínico. Es un paciente varón de 38 años con diabetes mellitus hace 5 años en tratamiento con metformina, 850 miligramos bioral 2 veces al día. Cumple medicación y dieta. Refiere que suele jugar fútbol los fines de semana, donde siente disnea y dolor torácico. Los resultados de los exámenes muestran el ecocardiograma, hipoquinesia anteroseptal. Por infarto previo en la descendente anterior, glucosa basal 160 miligramos por decilitro, hemoglobina glicosilada 7.8%, mal controlada, colesterol total 250 miligramos por decilitro. En este caso, el paciente va a tener un diabetes mellitus 2, tipo 2 no controlada, y va a tener un infarto de miocardio como antecedente. Entonces, ¿qué fármaco le debemos dar a este paciente? Debemos aumentar la metformina a 850 miligramos 2 veces al día. La respuesta es no. Lo ideal va a ser elegir otros fármacos. En base también a los factores de riesgo que van a ser cardiorrenal. En el hospital se suele usar sulfonilurias y glibenclamida. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o de alto riesgo, infarto cerebral o aterosclerosis demostrada, se van a usar los siguientes parámetros. Estenosis tiene que ser más del 50%, carotidia, coronaria o de miembros inferiores en menores de 54 años, hipertrofia ventricular izquierda. Para ello se da análogos de la GLP-1 como el liraglutida, o inhibidores de la SGLT2 como la empagliflozina y anaglifosina, teniendo en cuenta que si la tasa de filtración glomerular tiene que ser mayor a 30 a 45 litros por minuto, con un máximo de grado G3A, que quiere decir que es una disminución moderada de la función renal. Se le tiene que dar metformina más liraglutida. Y en caso de falla cardíaca crónica con enfermedad renal, la tasa de filtración glomerular tiene que ser menor a 60 mililitros por minuto. El cociente de albuminuria creatinina urinaria va a ser mayor a 30 miligramos por gramo, sobre todo si es mayor a 300 miligramos por gramo. El FeB puede estar conservada o reducida en un 45%. En este caso es útil los inhibidores de la CGLT2 como la empaglifosina y la canaglifosina, teniendo en cuenta que la tasa de filtración glomerular sea mayor a 30 a 45 mililitros por minuto. También se puede dar análogos de GLP-1 como el liraglutida. Entonces, en conclusión, se le da metformina añadiendo a empaglifosina o canaglifosina. En pacientes cardiorrenales podemos comenzar de arranque esta línea de fármacos. Lo que se busca no es solo bajar la glucosa, sino también mejorar las comorbilidades. Entre los análogos de la GLP-1 está la liraglutida, semaglutida y dulaglutida. Disminuye la hemoglobina glicosilada de 1 a 2%, ¿no? La GLP es una incretina. La secreción va a haber una secreción de insulina dependiente de glucosa, el cual aumenta si ingiere alimentos que contengan glucosa y no hay riesgo de hipoglicemia. Disminuye la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye el apetito. Es por ello que va a haber una baja de peso. En los beneficios va a disminuir el riesgo cardiovascular a través del liraglutide, lo que a su vez disminuye la probabilidad de infartos. También va a haber una disminución progresiva de nefropatía con el uso del liraglutida. Dentro de sus beneficios van a haber efectos cardíacos como el cardioprotector y la mejora de la función cardíaca. A nivel cerebral va a ser neuroprotector y disminuye el apetito. Efectos adversos gastrointestinales
El primero va a ser que va a estimular la motilidad intestinal, ya que los análogos de la GLP-1 imitan la acción de la GLP-1 endógeno, que no solo estimulan la secreción de insulina, sino que también va a afectar la motilidad intestinal. Esta estimulación puede aumentar la motilidad gastrointestinal, lo que puede llevar a síntomas como por ejemplo náusea, vómito, diarrea o estreñimiento. Otro efecto va a ser el retraso en el vaciamiento gástrico, ya que estos fármacos pueden retardar el vaciamiento gástrico al afectar la función del esfínter pilórico y la motilidad gástrica. Esto puede contribuir a la sensación de plenitud, malestar abdominal y náuseas, ya que el estómago se vacía de manera más lenta. Otro efecto adverso va a ser la pancreatitis, debido a que va a haber una estimulación de la secreción de insulina. Los análogos de la GLP-1 van a aumentar la liberación de insulina en respuesta a la ingesta de alimentos. En algunos casos, esto puede resultar en una sobreestimulación del páncreas, lo cual podría contribuir a la inflamación del páncreas y con ello la pancreatitis. La pancreatitis es una consideración seria que puede ser desencadenada por la acumulación de enzimas digestivas en el páncreas, causando inflamación y daño. En sus contraindicaciones no se debe dar en antecedentes de pancreatitis, en carcinoma medular de tiroides. Es importante tener en cuenta los antecedentes personales en caso de embarazo y en falla renal. Entonces, en este esquema podemos observar que la liraglutida no tiene riesgo de hipoglucemia, la dosis renal no requiere ajuste en falla renal, va a haber una disminución de la baja de peso, su dosis va a ser de 0.6 a 1.8 miligramos una vez al día, y la vía va a ser subcutánea. En el caso de la dulaglutida, el riesgo de hipoglicemia no se va a dar, no requiere ajuste en falla renal, va a haber una disminución de peso, la dosis va a ser de 0.75 miligramos de manera semanal y va a ser por vía subcutánea. La semaglutida no tiene riesgo de hipoglicemia, la dosis renal no requiere ajustes en falla renal, también va a disminuir el peso, su dosis va a ser de 0.25 o a 0.5 miligramos de manera semanal o de 3 a 7 miligramos una vez al día. La vía puede ser subcutánea o oral. Un efecto adicional de la liraglutida es la baja de peso por la disminución del vaciamiento gástrico y menos apetito. Eso sirve para pacientes que desean bajar de peso. Hay nulo riesgo de hipoglicemia en pacientes con riesgo cardiovascular e impiden la progresión de la nefropatía, ¿no? Entonces es importante la liraglutida en este tipo de pacientes. Otro grupo de fármacos van a ser los inhibidores de la CGLT2, como la empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. El mecanismo de acción a nivel renal que va a disminuir la absorción de glucosa en el túbulo proximal, inhibiendo al cotransportador sodio-glucosa, y el paciente orina exceso de azúcar. El beneficio va a disminuir el riesgo cardiovascular, la empaglifosina y la canaglifosina. Disminuye la progresión de nefropatía, los 3 fármacos, y en falla cardíaca también va a disminuir. Es por ello que son muy usados en pacientes con falla cardíaca independiente de si tiene o no diabetes. También disminuye la hospitalización y la progresión de la enfermedad. Entonces, lo importante de cada fármaco va a ser, por ejemplo, en el primero, que es la empaglifosina, disminuye la enfermedad de tipo infarto cardiovascular, infarto cerebral, disminuye la hospitalización por falla cardíaca. La canaglifosina va a disminuir la mortalidad por todos los efectos cardiovasculares. La dapaglifosina más se va a dar para falla cardíaca y enfermedad renal crónica, disminuye la hospitalización por falla cardíaca, disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. Efectos adversos se va a dar ya que el paciente va a orinar mucha glucosa y es por esto que va a haber riesgo de una infección del tracto urinario y vulvovaginitis candidiásica. Vulvovaginitis se va a dar al orinar glucosa, mayor riesgo de infección urinaria. Va a haber poliguria, sed, por orinar mucha glucosa, cetoacidosis euglucémica. Esta denominación se da cuando hay una cetoacidosis diabética con hiperglicemia leve en pacientes con tratamiento con inhibidores de la CGLT2. El mecanismo va a ser que la asociación de deshidratación y glucosuria intensa conduce a la cetoacidosis por inanición, agravada por el aumento de los niveles de glucagón y ácido láctico. Para minimizar el riesgo de cetoacidosis
diabética asociada con esta familia terapéutica, se recomienda suspender al menos 24 horas antes de una cirugía electiva, previa a una actividad física intensa y procedimientos invasivos que impliquen un ayuno prolongado. Recordar que en pacientes con tratamiento con inhibidores de la CGLT2 que presenten compromiso del estado general, náuseas o vómitos, verificar sus niveles de cetonas, ya sea en sangre o en orina, ya que si están presentes, suspender inmediatamente el fármaco y acudir a un servicio de urgencia. Otra consideración es que la dapaglifosina aumenta el riesgo de amputaciones en pacientes que ya han sido amputados anteriormente. Las contraindicaciones en pacientes con falla renal, cuando la depuración va a ser menor a 45, no usar en falla hepática y en embarazo. La empaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina no tiene riesgo de hipoglucemia. La empaglifosina, su dosis renal se debe evitar si la tasa de filtración glomerular va a ser menor a 45. La canaglifosina, la dosis renal en dosis renal se debe evitar si la tasa de filtración glomerular va a ser menor también a 45. Y la dapaglifosina también considerar la tasa de filtración glomerular menor a 45. Los tres van a disminuir el peso. La dosis, en caso de la empaglifosina, va a ser de 10 a 25 miligramos una vez al día. La canaglifosina, de 100 a 300 miligramos una vez al día. Y la dapaglifosina, de 5 a 10 miligramos una vez al día. La vía va a ser oral. No se recomienda el tratamiento en enfermedad renal avanzada, pero sí disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica siempre que la depuración sea mayor a 45 mililitros por minuto. La baja de peso no se da tanto como los análogos de la GLP-1 y una ventaja es que solo se va a dar una vez al día. Otro grupo de fármacos van a ser los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 como la selagliptina, linagliptina y saxagliptina. Estos van a disminuir la hemoglobina glicosilada de 0.5 a 1%. En su mecanismo de acción va a disminuir la degradación de las incretinas, aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa y disminuye la secreción de glucagón. En sus beneficios va a disminuir el riesgo de hipoglicemia, es una buena elección en pacientes sin riesgos, esto quiere decir sin falla cardíaca, sin infartos previos, sin enfermedad renal crónica. No tiene muchos efectos beneficiosos cardiovasculares. En sus efectos adversos van a ser gastrointestinales, va a producir pancreatitis en pacientes sin antecedentes previos, artralgias y falla cardíaca en el caso de la saxagliptina. No se debe dar en diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, en depuración de creatinina menor a 50 mililitros por minuto, en sitagliptina y linagliptina y antecedentes de pancreatitis. Las alternativas que se pueden dar en falla renal va a ser la liraglutida, linagliptina, 5 miligramos una vez al día y en el hospital insulina rápida. Bueno, en este cuadro resumimos, ninguno de esos tres fármacos van a producir riesgo de hipoglicemia. La sitagliptina, su dosis renal se debe ajustar si la tasa de filtración glomerular es menor a 50 mililitros por minuto. La linagliptina no requiere ajuste renal y la saxagliptina necesita un ajuste si la tasa de filtración glomerular va a ser menor a 50 mililitros por minuto. Ninguno de ellos tiene efecto sobre el peso. La dosis va a ser en la sitagliptina de 100 miligramos una vez al día, linagliptina 5 miligramos una vez al día y saxagliptina de 2.5 a 5 miligramos una vez al día. La vía va a ser oral. Otro grupo de fármacos van a ser las glitazonas o tiazolinedionas, como la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos van a disminuir la hemoglobina glicosilada 1.5%. En su mecanismo de acción van a ser agonistas del receptor PPAR-Y. Actualmente ya no se suelen usar por sus RAMs. Aumentan la captación periférica de glucosa, disminuir la producción hepática de glucosa. PPAR-Y va a ser un receptor gamma activado por proliferación de peroxisoma. Efectos adversos van a ser la ganancia de peso por el edema, va a haber absorción de sodio y agua, provoca aumento de peso y con ello empeora la falla cardíaca. Por esto que también va a dar falla cardíaca, va a haber una cardiopatía isquémica, principalmente por la rosiglitazona, cáncer de vejiga,
que puede dar la pioglitazona, falla hepática, fracturas y anemia. Indicaciones: no se debe dar en falla cardíaca, en falla hepática y en embarazo. Son alternativas en pacientes con falla renal y con riesgo de hipoglicemia. No, es una alternativa. También va a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, estos fármacos no van a tener riesgo de hipoglicemia, su dosis no requiere ajuste renal, aumentan el peso. La dosis de la pioglitazona va a ser de 15 a 45 miligramos una vez al día y la rosiglitazona de 4 a 8 miligramos una vez al día, ambas por vía oral. Otro caso clínico dice que un paciente varón de 65 años con diagnóstico de diabetes mellitus, actualmente de tratamiento con insulina, refiere que cumple medicación, tiene como antecedente enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, infarto de miocardio, falla cardíaca con fracción de eyección baja y un ataque isquémico transitorio. A los exámenes muestra una glucosa basal de 125 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada de 7.8%. ¿Qué podemos hacer? Está el paciente bien controlado, vemos que el paciente tiene enfermedad renal crónica, infarto y glicosilada más de 7%. Como sabemos, no va a estar cumpliendo con los objetivos terapéuticos, pero la pregunta es si se le debe exigir o no. Entonces debemos ser menos exigentes con la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, en enfermedad de larga duración, expectativa de vida baja y comorbilidades importantes y enfermedad cardiovascular establecida. ¿En qué factores van a hacer que sea más exigente? En pacientes jóvenes, de reciente inicio, sin complicaciones, para fármacos sin riesgo de hipoglicemia, como por ejemplo la SGLT2 y la GLP-1, que son más exigentes. El esquema de la Sociedad Americana para el Manejo de Diabetes nos dice que para el inicio se debe usar la metformina, pero la tendencia es que el inicio se debe también valorar el riesgo cardiorrenal. Entonces, si tienes enfermedad cardiovascular establecida, falla cardíaca, falla renal, de inicio se podría usar liraglutida, empaglifosina. Sin embargo, siempre va a ser la metformina una buena opción cuando el paciente no tiene compromisos de los mencionados anteriormente. Desde el inicio se puede considerar la SGLT2 y GLP-1 en la terapéutica. Es importante recalcar que se debe dar dos fármacos desde el inicio, teniendo en cuenta que los objetivos terapéuticos siempre van a ser individualizados, considerando el riesgo-beneficio, el riesgo cardiorrenal, riesgo de hipoglucemia, impacto en el peso, el perfil de seguridad, costo y preferencias. La metformina sigue siendo una opción segura en pacientes sin contraindicaciones. Considerar el uso precoz de insulina en pacientes con hipercatabolismo, ¿no?, con baja de peso. En embarazo, de preferencia se debe usar insulina. Se podría usar metformina, pero lo ideal va a ser la insulina. Y cuando quiero controlar diabetes y la baja de peso, por ejemplo, un paciente con obesidad mórbida, el tratamiento se debe dar con GLP-1, como la dulaglutida, senaglutida o liraglutide. Dentro del mecanismo va a inhibir el apetito, entonces es importante este fármaco. Eso sería todo en el video de hoy. No se olviden darle like y suscribirse para nuevos videos.